y de repente sentí como alguien se me acostó al lado, se sume en la cama. Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y en esta ocasión tenemos 3 invitados. Tania, Caro y Vicente. ¿Cómo están? Hola, Bien, muy bien, bien. muchas gracias. Muy bien, gracias, amiga. Muchas gracias. Emocionados y con miedo a la vez. Muy bien. Esa es la idea, actitud. esa es la idea del podcast. A ver, ¿con quién empezamos? Tania, ¿quieres contarnos tu historia? Primero. Sí, si quieren voy yo. Ok. Pues en realidad como que siento que no es una historia como tal, más bien es como una serie de historias que se ligan a mí. Ujú. Yo desde como súper chiquita tenía esta capacidad de ver personas que no estaban en el plano físico. Empecé como desde los 4 años como a ver a personas de pronto, ¿no? De que unos pies o de pronto veía sombras. Nunca sentí como mucho miedo porque o sea, siempre fueron como en ambientes en mi ambiente casero, ¿no? Ujú. De mi familia, etcétera, ¿no? Entonces mi familia había pues tenido varias pérdidas de familiares antes de que yo naciera, previo a que yo naciera, entonces siempre era como, tal vez es tu tía, o tal vez es tu abuelito, o tal vez, no sé, como que buscábamos esas explicaciones, Ujú. y yo empecé como a los 4 años a ver estas personas en la casa, ¿no? De repente ya fue demasiado, o sea, como que a los 8, 9 años ya yo los veía o sea, no es que los veía todo el tiempo, pero ya muy frecuentemente, ¿no? Entonces, un par de veces, por ejemplo, una vez yo me quedaba muchos días a dormir a veces con mi abuelita, y en una ocasión me acuerdo que desperté un sábado como despiertas, y estaba mi abuelita dormida, y enfrente de donde estábamos durmiendo había una televisión, y yo veía hacia la televisión y había un señor que estaba viendo así a mi abuelita dormir, ¿no? Y entonces eso lo vi a través del reflejo de la televisión. Entonces como que me dio curiosidad ver quién era, ¿no? Entonces volteaba y yo en la realidad, o sea, no veía a nadie, ¿no? Ujú. Entonces como que yo creo que fue una de esas veces que sí me saqué mucho de onda porque yo lo veía, pero no lo veía de este lado. Ujú. Entonces llegué a contarle, pues obviamente de niño estás como que no sabes qué onda, entonces todas estas cosas se las cuentas a los mayores, ¿no? De, ay, acabo de ver a alguien, o acabo de ver no sé qué. Como que yo siento que mis papás ya hubo un punto en el que dijeron, ya esto está demasiado heavy y no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces buscaron la ayuda como de un chamán. Mi abuelita era muy de ir como con chamanes y Sí. cosas así. Entonces me llevaron una vez con como una medium. Eso me dio muchísimo, o sea, imagínate, yo tenía 8 años y me llevaron como una medium, Ujú. que era una señora como viejita que le entraba el espíritu de alguien, Ujú. ¿no? Entonces en esa fusión le entraba el espíritu de alguien y te veía y te decía cosas, ¿no? O sea, como que había mucha sabiduría en ella. Entonces esa señora le dijo a mi abuelita que a mí no me podían ayudar, pero que lo que recomendaba es que hicieran un ritual como para cerrar mis capacidades de ver a esas personas que no estaban en el plano físico, Ajá. porque si no iba, pues no le iba a pasar muy bien, ¿no? Ujú. Entonces, pues eventualmente mi abuelita y mi mamá encontraron a alguien que pudiera hacer ese ritual, Ujú. y la verdad pues me llevaron porque yo como a los 9 años desarrollé como una etapa en la vida en la que yo no quería ir a la escuela, o sea, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo no había una razón lógica para eso, ¿no? Entonces empezaron a creer que era esa cosa de que yo estaba viendo demasiadas cosas Podía que soportar. no debería ver, Ajá. que no podía soportar. Entonces fue cuando buscaron como esta ayuda de alguien más, me llevaron a hacer ese ritual. La verdad, sinceramente yo no sé si no lo recuerdo realmente o mi mente lo bloqueó, Ujú. qué fue lo que me hicieron, Mm. pero jamás, o sea, a partir de eso pues ya no he visto esas cosas, o sea, o ya no tan frecuentemente, ¿no? De pronto sí, como por ejemplo, un día iba en la carretera de Cuernavaca, yo me vas así como en la película, tú viendo la carretera así, Ajá. sí, como los memes del perrito, ¿no? Que van así en la carretera. Ajá. Y vi una señora que estaba en medio de la carretera así como... Parada. Y yo, ¿what? Ajá, así como...
Y pues nada, o sea, como que ese tipo de cositas. Pero en realidad, o sea, yo no sé qué hubiera sido mi vida si no hubieran hecho este ritual o si realmente hicieron algo, no lo sé. O sea, pero sí creo que hay gente que nace con esa capacidad de ver más cosas de lo que está aquí. Y pues no sé, siento que o lo desarrollas y te enseñan a usarlo O lo bloqueas. o mejor no tenerlo, ¿no? Porque sí es un poder que es muy difícil de tener. Y por ejemplo, en la casa de mi tía, de una de mis tías, siempre ha habido algo, ¿no? O sea, siempre ha habido, no sé qué es, no sabemos qué es, ahí espantan muy feo. A mí nunca me han hecho nada, pero por ejemplo, una vez yo siento que mi sobrino heredó eso, porque una vez estábamos en esa casa y él, o sea, él estaba muy bebito antes de poder hablar y nada más estaba así, como así viendo así. Y como que le decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo acercábamos ahí y lloraba, y como lloraba. Y entonces como que siempre hemos sabido que en esa casa hay algo, nunca hemos sabido qué, pero sí creemos que esa sensibilidad podría estar como en la familia. Entonces, pues esa es mi historia. Oye, Tani, ¿y nunca supieron quién era el señor de la tele? ¿Cómo era físicamente? O sea, ¿cómo era la descripción? ¿Era solo una sombra o cómo era? ¿Era como tu abuelito? No, era mi abuelito. Yo creo que era mi abuelito, porque o sea, yo conocí a mi abuelito cuando estaba muy bebé. O sea, él falleció cuando él tenía 2 años, pero pues yo no me acuerdo de él, ¿no? Pero como que siempre que lo describía, o sea, les decía a mis papás o a mis hermanos, oigan, vi esto, me decían, descríbelo, ¿no? Pues era un señor alto, moreno, usaba sombrero, y esas eran las características de mi abuelito. Y entonces después veía otra, por ejemplo, a mi tía, que yo no la conozco, o sea, la conocí también un poquito, entonces decía, no, pues era una mujer, no sé, cabello largo, negro, muy bonita, no, es tu tía Lupita. Entonces siempre que me pedían que describiera a alguien, le encontraban una similitud hacia alguien. Y la verdad es que en esos aspectos, como que yo nunca sentí estos entes, estas personas como amenazantes hacia mí. O sea, las veía, las veía, pero nunca sentí miedo de ellas, ¿no? O sea, como que nunca sentí que me fueran a hacer algo o no sé, solo era distinto, ¿no? Y pues nada, no sé si no me hubieran cerrado, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Que seguirlos viendo, ¿no? Y cuando mi abuelita falleció en 2017, fue una etapa muy fea porque ella no se pudo despedir de nosotros, ¿no? Como verbalmente. Ella le dio un ataque cerebral, ¿cómo se llama? ¿Un derrame? Una trombosis. Un derrame cerebral, entonces ya no pudo expresarse con palabras, pero pues no sé, como que sí nos veía y así, ¿no? Entonces cuando fallece, pues yo siento, o sea, como que siento que nos quedamos con esa cosa de no nos pudimos hablar, ¿no? Entonces pasa el tiempo, pasan unas semanas y yo estoy aquí en el DEPA. Jorge se tuvo que ir de trabajo a Guadalajara, a la feria de Guadalajara del libro, y entonces yo estaba aquí solita y la verdad es que no tenía miedo per se, pero entonces yo tengo 2 gatitas, ¿no? Estaba durmiendo y una de esas estaba así como súper durmiendo, eran como las 4 de la mañana, y de repente yo sentí una presencia en la puerta del cuarto, porque siempre dormimos con la puerta abierta por las gatitas, y entonces me asusté. Sentí la presencia de alguien. Yo no sabía, o sea, estaba muy dormida, ¿no? Pero como que esas veces que estás dormida pero despierto, y entonces sentí como las 2 gatitas que estaban acostadas al lado de mí, se levantaron y se fueron. Y de repente sentí como alguien se me acostó al lado, se sume a la cama, y yo estaba como que entre despierta y dormida, pero yo no me podía mover. O sea, yo estaba así. Y entonces yo lo que estaba soñando era que habían terminado los rosarios de mi abuelita, y ya estábamos como solo la familia y estaban mis primos, y les decía, oigan, pues ahora sí hay como que rezar pues en familia para mi abuelita, ¿no? Y entonces me decían,
sí, hay que rezar por ella. Entonces me decían, tráete uno de sus rosarios. Mi abuelita tenía una colección muy grande de rosarios de todo tipo de materiales. Ujú. Y entonces yo iba a su cuarto, agarraba un rosario y les decía, oigan, pero yo no sé rezar el rosario. O sea, yo no tengo ni idea de cómo se reza el rosario. He visto cómo lo hace mi abuelita, cómo lo hacen otras personas, pero yo no sé. Y me decía un primo mío, no te preocupes, debe estar en YouTube, hay que buscarlo. Y entonces eso estaba ocurriendo en mi cerebro y en mi sueño cuando yo siento que la cama se hunda y alguien se me acuesta encima. Bueno, no encima, al lado. Ujú. Y entonces yo en ese momento yo ya tenía mucho miedo. Esa vez sí sentí como mucho miedo porque decía, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, no me puedo mover, no me puedo despertar, estoy soñando esto, estoy sintiendo lo otro. O sea, como que a mí esa señal de que las gatitas se pararon y se fueron, para mí fue como, ¿qué? ¿Por ¿Quién qué se está van, aquí? no? Y entonces de repente como que ya me pude despertar, me pude mover y yo estaba así chillando, o sea, estaba chillando y pues no sé, a ese momento le hablé a Jorge y le dije, me acaba de pasar algo rarísimo, sentí esto y le dije, yo creo que era mi abuelita, ¿no? O sea, que vino como a despedirse bien de mí, ¿no? Y sobre todo porque cuando nos mudamos a este depa, ella, como que yo siempre le decía, ay, abuela, tienes que ir a conocer mi nuevo depa, ¿no? O sea, como, está súper bien porque ahora no tienes que subir escaleras, puedes subir en el elevador, tienes que ir a conocerlo y bla, bla. Nunca pudo venir, ¿no? Entonces, como que, o sea, como que para mí esa sensación como que sí, fue como, vine a tu depa, lo vine a conocer, ¿no? Y bye, y que te vaya muy bien. Y después que ya me pude despertar, regresaron las gatitas a mi lado y ya se volvieron a sentar y a acostar. Y yo como, wow, o sea, fue como para mí no sé, una sensación muy rara, yo no sé si... Como cerrar ahí lo que había quedado pendiente. Ajá, con ella y con, no sé si como un poco ella aprovechándose de mí, que podía ver estas cosas, no sé, como... Sí, para poder despedirse. Realmente para poder despedirse, ¿no? De que sí vino. Fíjate que sí. nos contaron... Y un par de veces... No, dime. Tú dime. Y un par de veces más la he soñado, o sea, como que la he soñado, como que siempre nos dice como... Ella tenía una casa en Morelos, en Cuernavaca, y entonces un día yo soñé que iba a su casa y la veía súper contenta ahí. Y le decía, güey, todo el mundo te está buscando, ¿dónde has estado? Tenemos mucho tiempo buscándote. Me decía, no, yo estoy aquí, yo estoy súper bien. Vele y dile a todo el mundo que yo estoy bien, que estoy muy contenta aquí. Y decía, bueno, ok. Y la abrazaba y nos abrazábamos y como que todo bien. Y era muy vívido. O sea, yo desperté así como abracé a mi abuelita, ¿no? O sea, y siento que no sé, como que si tuviera como un vínculo con las personas de mi familia del pasado y que me usaran a mí como medio para comunicarse con lo terrenal, ¿no? Justo el capítulo anterior hablamos con una persona y que justo nos contaba estas partes de esos vínculos emocionales que la gente luego llega a tener, y si eres como sensible, sí pasa todo esto. Y esta persona que tuvimos en el capítulo anterior, ella está como estudiando toda esta parte, está incluso escribiendo un libro y todo esto. Entonces, sí, o sea, de que sí se da como en más personas esto de ser más sensibles, ¿no? Tú también, Gerson. Bueno, pues platícale tú de lo con Úrsula, de qué sueña. Por ejemplo, con mi hermana, supuestamente mi hermana y mi papá ya falleció hace como 2 años. ¿Y tú? Y yo como que éramos más sensibles a esas cosas. Pero ahorita que me comentas lo del sueño de tu abuelita, a mí me pasa muy seguido, pero con mi papá. O sea, sueño muy seguido con él en cuanto... No sé, está muy raro. O sea, como si nos fuéramos de road trip, como si... No sé, como en diferentes situaciones, pues muy parecido a lo que tú dices, o sea, que dices, ay, o sea, porque se siente que sueñas con él, pero como que es muy real, como que pasas otro rato con esa persona, no sé, así me ha pasado a mí, y en vez de despertarte triste, como que despiertas como, no relajado, pero como en paz, por así decirlo, no sé si es la palabra. Como con certeza, ¿no? De que está bien. Ajá.
Y por ejemplo, Tania, eso que decías de que eras muy sensible, entonces de chiquita no te daba miedo, pero cuando empezaste a tener estos episodios de llorar y no querer ir a la escuela fue cuando te llevaron. Pero ¿te pasó algo ahí que te diera miedo y por eso...? Es que en realidad yo no lo sé, o sea, porque justo era como que yo lloraba de ansiedad y me decían, ¿qué tienes? Y yo decía, es que no tengo idea, ¿no? O sea, realmente no tengo idea. En el mundo racional no hay algo que me esté pasando que diga, tengo miedo, pero tal vez tenía miedo de algo en particular que yo no sabía cómo expresarlo, ¿no? ¿De qué? Ajá. Entonces, no, o sea, mis papás vivían en la incógnita de qué le pasa a esta niña, ¿no? Yo creo que fue como, o sea, yo en mi mente fueron como 3 meses, tal vez fue como una semana, pero sí tenía esos episodios de llorar y de no querer ir a la escuela o de no querer ir a ver a mis amigos, o sea, como que solo quería estar en mi casa, ¿no? Entonces, no sé si yo veía algo en la escuela que no podía, no sé, soportarlo, o no tengo idea. Realmente no sé si lo bloqueé o si nunca supe, pero sí fue fue ahí cuando mis papás dijeron, creo que tienen que ver a alguien más. Y ya me limpiaron, me cerraron, y yo ya así como una niña normal de nuevo. Yo tengo una pregunta. Pero... Oye, Tania, pero si te dijeran, si tuvieras la oportunidad de que te dijeran, a ver, te vamos a volver a abrir la puerta que tiene un chamán y todo, ¿y lo harías? Yo creo que no. Yo creo que... Es por la ciencia. O sea, vamos a ver qué pasa en tu cerebro. Pues tal vez sí. O sea, sí es como que si va a ayudar a otras personas y va a ayudar a entender cómo podemos utilizar eso para comunicarnos o para, no sé, como abrir el campo de estudio, yo creo que sí, pero siento que sí también creo que tendría que aprender yo a manejarlo, ¿no? Porque siento que sí es una cosa como muy pesada, y si alguien me enseñara también así, esto lo puedes manejar así, etcétera, tal vez sí lo haría. De hecho, está muy raro que hayas contestado eso, porque la persona con la que hablamos en el episodio pasado, de hecho, a eso de eso se va a tratar el libro que está escribiendo, para que sepas cómo poder usar como todas esas capacidades con las que nacemos, y que cuando vamos creciendo las vamos como ignorando o las vamos quitando porque la gente dice que no, eso no es cierto, eso está mal, eso no existe. O que no puedes, o que no sabes cómo usarlo, ¿no? Simplemente como que dices, es demasiado, da mucho miedo hablar de esto, mejor evitémoslo. Sí. Entonces, sí, pero está interesante. Si quieres, pásenme su contacto. Sí podemos. Entonces, si alguien tiene alguna historia parecida, pues compártenla para que vean que no son los únicos. Y bienvenidas a sus historias. Y vamos a tener la parte 2 con Caro y Vicente en el siguiente episodio. Ahorita nos vemos, chicos. Bye.